podemos hablar de industria limpia, podemos hablar de ordenación del territorio y de otro modelo urbano, podemos hablar de un ocio de bajo impacto ambiental. Yo me lo puedo pasar fenomenal cantando con mis amigas en un coro, de hecho me pasas fenomenal, o puedo tratar de generar adrenalina tirándome por la ladera de un monte con un 4x4. En un caso, ni contaminas, ni deterioras el medio, ni consumes recursos, y en el otro, además de destrozar, deterioras, es radicalmente distinto. O sea, hay muchos sectores y muchas propuestas para darle la vuelta a la economía. ¿Qué pautas son, digamos, como insoslayables? La primera de ellos es el decrecimiento de la esfera material de la economía. O sea, que decrezca la extracción y la generación de residuos no es una opción que podamos tomar con criterio ético o por tener un mundo mejor. Es sí o sí. De hecho, la esfera material de la economía ya está decreciendo. Lo que pasa es que está decreciendo en otros lugares. Que les pregunten en Irak. Si teniendo el mayor consumo de petróleo per cápita antes de la invasión y ahora teniendo unos niveles de consumo de energía similares a los de la baja media, no han decrecido materialmente, pero han decrecido por una vía ecofascista, han decrecido por la vía de la invasión y por la vía de que quien ostenta poder político, económico y militar usurpe sus recursos para ponerlos al servicio de las economías hegemónicas. Es decir, que la economía, la esfera material de la economía, va a decrecer sí o sí. Y la opción está en si conseguimos que decrezca por la vía del reparto equitativo o si va a decrecer por esa vía ecofascista a la que me refería. Por tanto, el decrecimiento y el aprender a vivir bien con menos es un tema insoslayable. En segundo lugar, tendremos que apostar por una producción ligada al mantenimiento de la vida y no a su destrucción. Y las pautas para una producción ligada al mantenimiento de la vida son las que organizan los ecosistemas. Organizar la economía en torno a criterios de cercanía, de energía solar, de diversidad, porque la naturaleza se organiza apoyada en la diversidad, de la lentitud, es decir, la velocidad es algo muy asociado al capitalismo que requiere mucho combustible fósil, y del cierre de ciclos. Podrían articularse políticas en dos líneas. Políticas ligadas al territorio, que tendrían que ver con la reordenación del territorio, con la acumulación y el restablecimiento de relaciones campo y ciudad, ver qué podemos hacer con esas macrociudades que no tienen una solución sencilla, pero algo habrá que hacer con ellas, apostar por mercados locales, por circuitos cortos de comercialización, que además son mecanismos que generan muchos puestos de trabajo, que generan y permiten la fijación de la población a sus propios territorios, evitan la desertificación de las zonas de campo y permiten articular. No estoy diciendo con ello que la respuesta sea que todo el mundo se vaya al campo, que no es posible, pero asentar población rural y permitir que se puedan regenerar mercados locales es esencial. Y otra línea de política es la política que tiene que ver con los tiempos de las personas. Ahí tenemos que hablar de reorganizar el mercado de trabajo, reorganizar el concepto de trabajo y repartir los tiempos. Hablamos de reivindicaciones que a una buena parte del sindicalismo se les ha olvidado, como es el reparto del empleo remunerado. Hablamos también del reparto de los empleos no remunerados. Hablamos del establecimiento de servicios públicos, fortalecimiento de servicios públicos sociocomunitarios que hagan y den atención a las tareas de sostenimiento de la vida, porque claro, si hablamos solamente de que los hombres se corresponsabilicen con el trabajo de cuidado dentro de los hogares, nos olvidamos de que los hogares son las grandes corporaciones del patriarcado y que los equilibrios de poder no siempre son los adecuados, más bien casi nunca. Por tanto, el hecho de que haya servicios públicos, de que sean las comunidades, las sociedades, el conjunto del Estado quien se responsabilice del cuidado de la vida humana, nos parece que es esencial, ¿no? En estas dos líneas de políticas, tanto de tiempos como de cuidados, hay un elemento del que no nos podemos olvidar, que es del reparto de la riqueza. Si el planeta es físicamente limitado y los recursos son finitos, la única manera de hablar de justicia global es repartir la riqueza.
Y esta ficción del crecimiento económico que podía extenderse de forma ilimitada y que iba a hacer que la riqueza cayera por goteo a todo el mundo, ha hecho debilitar esta central a muchos movimientos sociales y desde luego una buena parte del movimiento sindical a mi juicio, ¿no? Tenemos que hablar de meter en cintura a los bancos, tenemos que hablar de control de paraísos fiscales, tenemos que hablar de establecimiento de una fiscalidad que reparta la riqueza, de una fiscalidad orientada con criterios ecológicos y sociales. Podríamos hablar de rentas mínimas, igual que se habla de rentas mínimas, de rentas máximas. Tenemos que hablar de límites al uso de recursos y de hecho ya en el entorno de la Unión Europea se están estableciendo algunas propuestas que puedan poner límite al uso de los recursos, límites individuales y límites colectivos. Tengo un amigo que hablaba de que teníamos que pasar de hablar del protocolo de Kioto al protocolo de Kioto, ¿no? Y medir un poco cuánto es razonable moverse en el momento actual contando con que la energía es limitada, ¿no? Y sobre todo tenemos que abrir un debate que ha sido un tabú durante demasiado tiempo, que es el debate sobre la propiedad. Y no hablo de la propiedad de la casa en la que vives o del taller en el que trabajas, hablo de la propiedad. Hay muchísimos sectores sociales que sobreacumulan y cuando los recursos son limitados no hay más remedio que hablar de mecanismos de expropiación y de reparto de riqueza. Y ese es un debate complejo porque en nuestra sociedad la propiedad, digamos, es el derecho sagrado que está por encima de cualquier otro, pero si queremos avanzar hacia una sociedad que se haga cargo de los límites y que quiera ser justa, habrá que abrir esos debates, ¿no? Si hay propuestas en la ingeniería, en el urbanismo, en la agricultura, en la economía, en todos los ámbitos del conocimiento, elaboradas por el movimiento feminista, por el movimiento ecologista, por la propia economía política, si hay propuestas para darle la vuelta a esta situación, ¿qué es lo que nos falta? Pues nos falta poder. Es decir, en este momento, la capacidad que tiene la sociedad de articulación y de enfrentar lo que está viniendo está todavía, a pesar de que ya se empiecen a ver los debates, empiecen a estar todavía tan por debajo, está todavía tan por debajo de la violencia, del ataque estructural que estamos sufriendo, que ahí es donde tenemos el mayor problema. Estamos viviendo un momento que podría clasificarse casi como de golpe de Estado global, donde incluso el propio cambio que se pretende meter, la ley de tasas judiciales que se acaba de aprobar, el propio cambio que se pretende meter en el Código Penal que permita criminalizar, detener, multar a personas que salgan a la calle y que expresen la protesta, ¿no? El cómo te cambian la Constitución, que parece que es algo que es como la Biblia, que es intocable, te la cambian con nocturnidad y alevosía para permitir que el déficit sea el eje, o sea, la reducción del déficit permita perpetrar cualquier tipo de atentado económico contra las personas, ¿no? Pues bien, la única solución que yo veo, habiendo propuesta y habiendo capacidad de implantarla, es ser capaz de dar la vuelta a este desequilibrio de poder. Y ahí es donde nos encontramos con la mayor dificultad a mi juicio, ¿no? A contracorriente han nacido en los últimos años una cantidad ingente de iniciativas. Es impresionante ver cómo han crecido las cooperativas de consumo, ver cómo han crecido redes de cuidados compartidos, cómo tenemos un montón de medios de comunicación alternativos, ver cómo han crecido cooperativas y banca ética, ver cómo han crecido propuestas que nacen también desde un sindicalismo alternativo, ver cómo han crecido alternativas y autoorganización en el ámbito de lo jurídico, ver cómo se ha articulado gente para desobedecer y resistir contra los desahucios, contra las redadas contra los migrantes. O sea, yo creo que lo que se ha creado contracorriente en contra del sistema es enorme. O sea, ¿qué no podríamos crear si tuviéramos el sistema a favor? Por eso a mí me parece que ahora mismo la clave está precisamente en crear esa mayoría en la calle que le pueda dar la vuelta a lo que tenemos, por dos vías. Una, la resistencia, para que no nos quiten todavía lo que tenemos, y la otra, la construcción de alternativa, sobre todo para que no caigamos en la miseria
de tener la sensación de que no somos capaces además de construir nada. Puede parecer que todos estos elementos pequeños son como pequeñas cosas que no van a cambiarlo nada, pero si miramos cómo se constituyó todo el sistema de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se montó el servicio de prestación pública ante el desempleo, cómo se montó el sistema de pensiones, lo que se hizo fue imitar pequeñas iniciativas alternativas que el movimiento obrero había ido poniendo en marcha, por ejemplo, a lo largo del siglo XIX, que fueron copiadas y llevadas a la política grande. Es decir, que yo creo que hay que respetar muchísimo, mimar, cuidar y dejar nacer todas estas iniciativas que están surgiendo, porque además crean movimiento, ¿no? En este cambio, a mí me parece que el movimiento ecologista y el movimiento feminista y su síntesis, el ecofeminismo, es un movimiento radicalmente imprescindible, porque es uno de los únicos movimientos que ha sabido desde el principio colocar el bienestar de la gente y el mantenimiento de la vida en el centro y denunciar desde el principio que los mercados y el mundo precisamente del empleo público no podía ser el epicentro, de la sociedad con ser importante. Dentro del ámbito de los hogares, con todas sus luces y todas sus sombras, que son núcleos económicos en los que se satisfacen necesidades, hay otro concepto radicalmente distinto de la propiedad, de la productividad, por ejemplo. La productividad no es ganar más con los menores recursos, la productividad es satisfacer las necesidades. No existen lógicas de competitividad. La forma de satisfacer esas necesidades es radicalmente diferente. El conocimiento que montones de mujeres han acuñado dentro de los hogares, subordinadas y sometidas, es un conocimiento, a mi juicio, absolutamente imprescindible para darle la vuelta al sistema, y es un conocimiento que tiene sabor, que tiene muchísimo valor, ¿no? Por tanto, a mí me parece que fijarnos en esta otra organización económica, que es la organización de la reproducción social, es absolutamente necesario. De hecho, es mucho de lo que hace el movimiento cooperativista, que tiene muchos elementos muy parecidos al de la lógica de los hogares, ¿no? Se decía muchas veces en las manifestaciones y las pancartas, se decía la revolución será feminista o no será, y la revolución será verde o no habrá que hacerla, ¿no? Y yo creo que son dos elementos absolutamente centrales. Yo lo dejo aquí y si os parece ya entramos a debatir o a comentar lo que queráis. Gracias.